A ver, vamos a empezar entonces. El tema es trasplante renal en el paciente diabético. Yo creo que hay dos escenarios que concurren, que, que se potencian, y es el de la insuficiencia renal y el de la diabetes. Son dos bombas que explotan juntas adentro del paciente. Así que para entender un poco la, 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 para entender cómo sobre qué pacientes estamos tomando las decisiones, tenemos que recordar el escenario de la insuficiencia renal y de la diabetes, sobre todo en lo que respecta al riesgo cardiovascular. Y fíjense, en este gráfico resumo eh, o en esta diapositiva resumo dos gráficos muy clásicos de la literatura. Uno, el que tiene que ver con esto de Foley, que está publicado hace muchos años, en 1998, en donde él tomó de la base de datos americana. Esto es una adaptación que hice para otro escrito, pero el gráfico es de esa publicación, en donde se analiza la mortalidad anual de los pacientes de la población general, que es esta. ¿Ven la flechita, no? Sí, sí. Bueno, Sí, sí se ve. esta es el grupo de pacientes de distintos grupos etarios y de raza, que los americanos siempre hacen todas las diferenciaciones de las razas. Bueno, acá tenemos a lo largo de los años cómo es la mortalidad de la población general. Y acá tenemos lo que ocurre con la población en diálisis. Fíjense que, y esto es terrible, un paciente de 35 años que dializa tiene la misma expectativa de vida que uno de 75 que no dializa. Es terrible. Este gráfico da miedo. Si se lo mostramos a los pacientes, salen corriendo. Y este gráfico es una adaptación de una revisión que hizo Gorostidi, que es un español, con respecto al estudio HOT, tan querido por los cardiólogos, donde se vieron 18.000 pacientes con otro objetivo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero Sanchetti y después Gorostidi de otra manera, y tomaron de esos datos, hicieron un análisis de riesgo, de calcular el riesgo de acuerdo a distintas variables, que ellos quisieron clasificar como, bueno, factores de riesgo cardiovascular. Y fíjense, esto que no siempre se tiene. Ahora, hace pocos años, realmente sí, pero hasta no hace muchos años no ocurría. Todo el mundo estaba muy preocupado por el colesterol, los pacientes y los médicos, y nadie se preocupaba por tener la creatinina un poco alta. Y si ustedes ven en esta tabla, tener más de 1,7 de creatinina duplica el riesgo de muerte cardiovascular con respecto al no tener una creatinina, al tener una creatinina normal. Aumenta 1,96 veces el riesgo, solo superado por la edad. Fíjense que tener una creatinina de más de 1,7, no estoy hablando de la diálisis, estoy hablando de 1,7, es mucho más riesgoso que tener dislipemia, que inclusive tener diabetes, que también es un factor potente. Ahora, si tenés diabetes y creatinina alta, bueno, fíjense, la multiplicación del riesgo es enorme. Pero tener una creatinina alta es todavía más riesgoso que tener una enfermedad coronaria previa. Esto es dramático. Entonces, nosotros vamos a tomar decisiones sobre un paciente con alta mortalidad cardiovascular. Y le tenemos que ofrecer lo que más detenga la progresión de la enfermedad cardiovascular. Yo creo que todo tiene que estar orientado a eso. Ustedes, médicos, tienen un paciente con enfermedad renal crónica, diabético, le tienen que ofrecer algo que pare la progresión de la enfermedad renal crónica. Cuando está en tratamiento ambulatorio, con todos los factores cardioprotectores que se pueda, por eso el bloqueo de los SGLT2 y el bloqueo del sistema renina-angiotensina están tan indicados y tan importante intentar usarlos, porque actúan en el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad cardiovascular. Entonces, y bueno, y acá viene la pregunta, ¿no? Yo que trabajo en un hospital donde se hacen los trasplantes de todos los órganos, yo siempre les digo a los cirujanos que hacen cirugías dificilísimas, como los trasplantes pulmonares, cardíacos, hepáticos,
y ya hacen proezas de estar 15 horas en quirófano, creen que es mucho más difícil que hacer trasplante renal. Y yo creo que no, porque decidir hacer un trasplante renal o dializar a un paciente es difícil porque tenés dos opciones. En cambio, si estás con una insuficiencia cardíaca terminal, no tenés ninguna opción. O lo trasplantás o se muere, y si se muere trasplantado, estás con la conciencia tranquila de que hiciste lo que pudiste y te salió mal, pero que si no hacías nada, también le iba a ir mal al paciente. En cambio acá, esta pregunta de diálisis o trasplante es una pregunta que a todos, los clínicos, los nefrólogos, nos taladra siempre la conciencia. Entonces, esa pregunta fue respondida a fines de los 90 por este estudio de Wolf, que, que fue el primer estudio que resolvió esta eterna discusión entre los nefrólogos que hacen diálisis y no hacen trasplante, y los nefrólogos que hacen trasplante y no hacen diálisis. Paso el aviso, yo creo que la nefrología es una sola, que si hay algo que hay que intentar es que todos entendamos las dos cosas. Pero en el mundo, salvo en Francia y algo en algunos lugares de España, está muy sectorizado. Entonces la discusión es, los trasplantólogos decían hay que trasplantar a todo el mundo, los que hacen diálisis dicen no, a nosotros se nos mueren más, pero porque tenemos los viejos, los que están muy mal, y ustedes en cambio los tienen muy seleccionados y por eso se les mueren menos. Entonces nunca se definía cuál era la situación hasta que este primer estudio de Wolf hace como modelo de comparación, tiene la lucidez de decir, vamos a comparar a los pacientes que dializan pero que están inscritos en lista de espera. Es decir, que tuvieron una evaluación cardiovascular que los habilitó para inscribirse y que uno puede asumir que la morbilidad asociada a la enfermedad renal crónica es más o menos comparable en este grupo. Si asumimos eso, porque no es lo mismo dializar y estar en la lista de espera que dializar y no estar en la lista de espera. Todo lo que vamos a hablar es de dializar y estar en la lista de espera, para poder de alguna manera objetivar el efecto de la diálisis o del trasplante en este grupo de pacientes que están en diálisis. Este estudio que se hizo sobre más de 40.000 pacientes que estaban en diálisis y que luego se trasplantaron, y lo siguieron a lo largo de los años. Y acá lo que vemos en este gráfico es en la línea punteada el riesgo de la mortalidad estándar del paciente en diálisis. Y lo que vemos aquí es que esa mortalidad aumenta en los primeros 100 días, en el post-trasplante inmediato, fruto del aumento del riesgo de la inmunosupresión, de las complicaciones intraquirúrgicas y de las complicaciones hospitalarias, pero luego de los 100 días, el riesgo de la mortalidad baja hasta tener el 30% de la mortalidad que hubiera tenido el paciente si se quedaba en diálisis. Nosotros a los pacientes, cuando los evaluamos, les mostramos ese gráfico y le decimos, usted los 100 primeros días aumenta el riesgo y después le baja al 30% de lo que usted se queda en diálisis. ¿Se anima o no se anima? Porque tampoco le podemos decir que no tiene riesgo, la verdad que no es así. Eso es el resumen del concepto inicial de indicar un trasplante, con este estudio que fue realmente aportó mucha información. Hay mucho más de esto, pero el tema de hoy es otro. Y este estudio, que es del mismo grupo, publicado 2 años después, lo presenta de otra manera, mucho más clara. Porque ellos hacen acá un análisis en donde en las columnas claras está la mortalidad de los pacientes que se quedaron en diálisis, y en las columnas oscuras está la mortalidad cardiovascular de los pacientes que se pudieron trasplantar a lo largo de esos años observados. Es decir, acá se comparó un grupo de pacientes inscriptos y se los siguió a los que se quedaron en la lista y a los que se trasplantaron, y se vio, fíjense, la diferencia dramática que hay en mortalidad cardiovascular en aquellos que accedieron a un trasplante cadavérico respecto a aquellos que se quedaron en diálisis. Así que, la verdad, creo que a esta altura no podemos dudar mucho de que el trasplante en una población adecuada de indicación lo que hace es bajar la mortalidad, nada más ni nada menos que eso. Y esto es un gráfico de la Dirección Científico-Técnica del INCUCAI, que nos proporcionó la doctora Visignano, que es la directora de la Dirección Científico-Técnica, en donde, bueno, acá está toda la población, todas las edades. Hay muchos gráficos más, pero me parece que acá hay que mostrar lo grosso
para pasar algún mensaje. Acá tenemos tres curvas. La curva de la peor de mortalidad, porque esto es supervivencia, la peor de todas es los pacientes que dializan en lista de espera. A 10 años tenemos el 30% de vivos y 70% se murió, si se quedan en diálisis. A 10 años, estoy hablando de la población global. Después está la edad, está si es diabético o no, si es hipertenso o no. Todos esos datos los tenemos, pero me parece que como concepto inicial para discutir, este gráfico está bien. Después la línea verde nos muestra que la mortalidad a 10 años de los pacientes que se trasplantan con un donante fallecido, en vez del 30% de sobrevivientes, tenemos el 72%. Digamos que más del doble de los pacientes vivos si acceden a un trasplante con donante fallecido. Y si en realidad los trasplantamos con un donante vivo, esa sobrevida es aún mayor, en donde fíjense que a 10 años los pacientes que se trasplantan con un donante vivo, el 90% está vivo. Así que si ustedes comparan el donante vivo con la diálisis a 10 años, es el 30% que están versus el 90%. Tres veces más de posibilidades de supervivencia si se trasplantan con un donante vivo. Así que por eso pensamos que hay que trasplantar. No hay otra razón, no hay ninguna más que la mortalidad. Entonces, para hablar del tema de hoy, después de hablar de este escenario global del trasplante renal, la agenda que les propongo es, primero, analizar la diabetes como causa de enfermedad renal crónica en los pacientes en diálisis y en la población trasplantada. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Todos sabemos esto, tomé el registro último publicado, que es el del 2019, en donde lo que nosotros vemos en términos de porcentaje, como todos sabemos, la nefropatía diabética se lleva todos los premios de estar presente en la población que ingresa a diálisis crónica. No siempre quiere decir, acá es un tema que es para 30 minutos de discusión de disquisiciones nefrológicas, no es el objetivo tampoco para hoy, pero sí tenemos que saber que más del 30% de los pacientes que ingresan a diálisis son diabéticos. Algunos no llegan a diálisis por una nefropatía diabética, sino otra, pero son diabéticos. Así que es importante, tenemos el 30% de los pacientes diabéticos, más del 30%, y por lo tanto la primera causa de morbilidad del paciente en diálisis. Presentado de otra manera, la evolución a lo largo del tiempo con respecto a otras patologías asociadas a la enfermedad renal crónica está aquí graficada. La nefropatía diabética por lejos es la que se lleva todos los premios, y esta es la evolución a lo largo de los años desde el 2004. La nefroangiosclerosis es la otra importante, y la tercera es la desconocida, que yo, como siempre digo, la desconocida nos muestra la deficiencia del sistema de salud de la Argentina, porque tener casi el 20% de pacientes que no sabemos por qué están en diálisis, habla de que no hubo ningún tipo de prevención, no hubo ningún tipo de seguimiento previo, y el paciente nos explota en una guardia con 300 de urea, le ponemos un catéter y entran a diálisis. Y la verdad que tener un 20% de pacientes que les pasa eso, habla de una falla en el sistema de salud. Y así como les acabo de mostrar la causa, la presencia de la diabetes en la población en diálisis, que es más del 35%, aquí también un gráfico que nos preparó la doctora Vicignano, acá se presenta la proporción de diabetes en los pacientes trasplantados con donante fallecido, donante cadavérico o donante fallecido. Fíjense que solo el 6% de los pacientes trasplantados en la Argentina, estos son datos argentinos, lo que hacemos todos nosotros juntos, el 6% de los pacientes trasplantados en la Argentina son diabéticos. Y tenemos el 36% en diálisis. Entonces, ¿qué pasa con el donante vivo? Y bueno, peor todavía. El donante vivo, el 3% de los pacientes trasplantados con donante vivo son diabéticos. La verdad, ¿ustedes qué explicación se les ocurre que puede darse para justificar que a ver, si tomamos la población global, 35, más 5 veces menos de pacientes
hay en trasplante diabéticos que en diálisis? Bueno, la primera que uno piensa es, y los pacientes están tan mal que no llegan al trasplante. Eso es lo primero que uno piensa. Son pacientes que están muy mal y que no aplican para el trasplante, o que les va muy mal en el trasplante y que por eso no se trasplantan. Creo que eso es lo que primero uno podría pensar. Es más, creo que es lo que piensan los nefrólogos y en general. Entonces, me permito hacer un planteo de decir, bueno, vamos a revisar cómo tomamos las decisiones sobre el tratamiento de reemplazo en los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta las diferencias en las incidencias de diabetes en la población en diálisis respecto a la trasplantada, pareciera que la comunidad médica involucrada en la atención de los pacientes diabéticos con insuficiencia renal considera que no hay que trasplantarlos. Porque si yo tengo 5 veces menos de pacientes diabéticos en los trasplantados que los que están en diálisis, la conclusión que saco es esta. Me parece que no hay muchas más conclusiones. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Y entonces a lo mejor pasa esto, por esto que está acá. Estos datos también suministrados por la doctora Visigniano. Es un gráfico con la población argentina que representa los resultados del trasplante renal con donante fallecido, dividiendo al receptor en si el paciente es diabético o no es diabético. A 10 años, los pacientes no diabéticos con donante fallecido viven el 70% de los pacientes, pero los diabéticos que se trasplantan viven el 40%. Ah, eureka. Por eso no trasplantamos a los pacientes, porque les va peor que a los no diabéticos. Entonces, pareciera que es normal y justificado que yo no trasplante a los pacientes diabéticos y que solo tenga 5 veces menos de pacientes diabéticos trasplantados que en diálisis por este gráfico. Porque les va peor a los trasplantados diabéticos que a los no diabéticos. Pareciera razonable. ¿Ustedes qué les parece de esto? ¿Están de acuerdo con esto o tenemos que hacer alguna otra visión de la situación? ¿Yo puedo decir algo? Sí, por eso pregunto. No, quizá el gráfico que deberíamos comparar es cómo le va al diabético en diálisis versus cómo le va al diabético trasplantado. Muy bien, pienso igual, por eso le pregunté a la doctora Visigniano qué pasa con eso. Acá tengo los resultados con donantes vivos. Es menos Doctor, ¿le puedo hacer una observación, si me permite? Sí. El tema es que estamos considerando a un paciente diabético con insuficiencia renal terminal que necesita un trasplante. Sí. Y si el donante es un familiar, va a compartir su genética y entre su predisposición genética, es hacer también el diabético en el futuro. Y lo estamos dejando con un solo riñón expuesto a hiperfiltración y al riesgo de que también, a un riesgo potencial de que alguno se vuelva diabético y encima monorreno. Bueno, eso también sería una preocupación. hermano. Eso sí es un hermano, pero si es un esposo o una esposa, no. Y se puede trasplantar. No, estaba hablando de un familiar, digamos, un cosanguíneo. Bueno, Sí. pero los trasplantes con donante vivo, la ley también permite esposos. De hecho, el 30% de los pacientes nuestros son trasplantados intramatrimonialmente y les va bárbaro, aunque no haya no compartan genéticamente el HLA, a veces tienen menos antígenos que comparten, pero si no tienen anticuerpos contra el donante no hay problema. Y tomo su comentario. Por supuesto que, de hecho, en la Argentina, para todos los pacientes, del pool total de trasplantes, el 30% es con donante vivo, el 70% es con donante fallecido. Es decir, no es que todo el mundo se trasplanta con donante vivo. Yo lo que les muestro acá, para cosas que vamos a ver después, es que con los donantes vivos les va mejor que con los donantes cadavéricos a los dos grupos, a los no diabéticos y también a los diabéticos. Y la diferencia es un poco menor. 70% a 10 años, y la verdad que es mejor que el 30% a 10 años en diálisis, ¿no? Como habíamos visto recién. Pero está bien, tomo eso. El tema del donante vivo es para hablar otra conferencia, porque en realidad, dejar a un paciente monorreno, uno tiene que tomar medidas bien claras. Nosotros lo hacemos solo en donantes que sean mayores de edad
a los donantes jóvenes, los hijos a padres nunca los tomamos, porque porque aumenta la exposición a la hiperfiltración del riñón remanente y a la nefropatía por hiperfiltración después de 30 años. En fin, eso es otra discusión, es hablar del trasplante con donante vivo. Pero por ahora, estas son las cosas. Yo creo que todos estuvimos muy sesgados y estamos muy sesgados porque al diabético le va peor el trasplante que al no diabético. Entonces, uno puede concluir de que entonces no hay que trasplantarlo. Pero coincido con Mele en que el análisis que tenemos que hacer todos, los nefrólogos y los que tienen los pacientes, si no lo tienen los nefrólogos siempre, también tienen que hacer ese análisis. Bueno, le va peor el trasplante que al no diabético, pero ¿cómo le va en diálisis? La decisión